Me reencarné en una novela Avo como un omega secundario obligado a un matrimonio arreglado. Durante una ducha tuve un accidente y me golpeé la cabeza. Desde entonces, olvidé la misión y también olvidé el sistema. Pasaba los días muy cerca del alfa con el que estaba unido por ese acuerdo, compartiendo una intimidad tranquila y cotidiana. Hasta que un día, al darme cuenta de que llevaba una nueva vida en el vientre, ante mis ojos aparecieron mensajes flotantes. ¿A dónde se fue este omega secundario tan malvado? ¿Ya no eres cruel? ¿Ya no causas problemas? Así, sin más, ¿convertiste al gran antagonista en alguien que te obedece en todo? Pero su amor ideal está a punto de volver. El antagonista no podrá escapar a su destino. Elegirá a esa persona, y el pobre secundario, junto con su hijo, desaparecerán de la historia. ¿Luciano era el gran antagonista? Esa misma noche huí llevando conmigo a mi hijo. Quiero salvarlo a él. Y también quiero salvar mi propia vida. Historia principal. Siento que las cosas se están volviendo muy extrañas. En la noche de bodas, mi esposo Alfa me dejó solo y se fue a dormir a la habitación de invitados. Corrí al baño y me miré en el espejo. Piel clara, rasgos agradables, una figura correcta. De cualquier forma, encajo perfectamente en lo que sería una familia de omegas bien parecidos. Salvo por un pequeño chichón en la frente, resultado de una caída. Al tocarlo, aún dolía un poco. ¿Será que Luciano me evita por ese golpe? Mi rostro es bonito, pero con ese bulto, de alguna manera me veo un poco torpe. Decidí bajar a buscar una bolsa de hielo. Al abrir la puerta, me di cuenta de algo. Mi casa es enorme. Una mansión lujosa, resplandeciente, donde todo huele a dinero. Mi esposo Alfa, realmente tiene poder. La casa, es como un laberinto. Tras dar muchas vueltas sin encontrar la cocina, terminé topándome con Luciano, que trabajaba en su estudio. Dejó lo que estaba haciendo y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Me golpeé la cabeza sin querer. Quería buscar algo frío para ponerme. Su mirada se posó en mi frente. En un rostro tan atractivo, ese chichón resaltaba demasiado. Espera aquí. Bajó las escaleras y regresó poco después con una bolsa de hielo. Al ver su rostro serio y atractivo, se me ocurrió una idea. Justo cuando iba a tomar el hielo, me cubrí el otro brazo. ¡Ay! También me golpeé el brazo antes. Ahora siento como si estuviera acalambrado. Luciano preguntó de inmediato. ¿También te lastimaste el brazo? Por un instante, apareció una sombra de preocupación en su rostro, aunque enseguida recuperó la compostura. Fruncí los labios. Mi Alfa es demasiado rígido. Una oportunidad tan clara para acercarnos, y no entiende nada. Puse cara de disgusto, bajando la mirada con expresión herida. ¿No eres mi esposo? ¿Qué tiene de malo que me ayudes tú? ¿De verdad me evitas solo por ese golpe? Luciano hizo una pausa. No te estoy evitando. Con cuidado, sostuvo la bolsa de hielo y la apoyó suavemente en mi frente. Yo era más bajo que él. Y estando sentado, tenía que alzar la cabeza para verle el rostro. Cuando intenté moverme, una mano se posó en mi hombro. No te muevas. Está bien. Miré al frente, y entonces pensé, nada mal. Siempre he tenido buen gusto. Poder admirar el rostro de mi propio esposo tan de cerca no está nada mal. Román. Su voz sonó tensa. Luciano notó mi mirada insistente. Vi cómo el desconcierto cruzaba su rostro y un leve rubor subía hasta sus orejas. No pude evitar reírme y bromear. Somos esposos. En el futuro haremos cosas aún más cercanas. No hace falta que te avergüences. Respondió de manera distraída, sin saber si realmente me escuchó. Cuando terminamos, me puse de puntillas y besé su mejilla. Buen trabajo. Esto es tu recompensa. Luciano se quedó completamente rígido, con una expresión de incredulidad absoluta. Lo miré sonriendo, muy satisfecho. Definitivamente es un esposo ingenuo. Evitó mi mirada, algo nervioso. Si no necesitas nada más, ve a descansar. Hoy hace un poco de calor, abrígate bien. Dicho eso, se dio la vuelta para irse. Pero hacía solo 19 grados. No hacía calor en absoluto. Hablaba sin coherencia. Al ver que se dirigía otra vez a la habitación de invitados, me enfadé. Luciano, ¿qué pareja recién casada duerme en habitaciones separadas? Si te vas hoy, no pienses en volver a dormir conmigo. Aceleró el paso. Descansa bien. Aún tengo trabajo. No quiero molestarte. Increíble. La noche de bodas, con su esposo delante, y decide trabajar. Cerré la puerta con fuerza. Al oír el portazo, Luciano regresó. Intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada. Román,
no quise decir eso. Descansa bien. Hoy fue un día largo. Después de decirlo, se fue otra vez. ¿Ni siquiera va a intentar calmarme? Mi mano, que iba a abrir la puerta, se detuvo. Aparte de su cara, Luciano es realmente torpe. Esa noche no pude dormir. Sentía que faltaba algo en la habitación. Entonces, la imagen de su rostro cruzó mi mente y lo entendí. A oscuras, fui hasta su habitación. Dormía profundamente. Sin dudarlo, me subí a la cama y lo abracé. Así está bien. Mi cuerpo se relajó y mi corazón también. No pasó mucho tiempo antes de quedarme profundamente dormido, abrazado a ese cálido cuerpo que parecía hecho para eso. A la mañana siguiente, le dije a Luciano, «Buenos días, esposo». Al despertar, se dio cuenta de que había alguien más bajo las sábanas. Luciano se quedó completamente sorprendido. En realidad, no nos conocíamos en absoluto. Nuestro matrimonio había sido solo una alianza por conveniencia. Pero frente a un esposo tan atractivo que se le acercaba sin reservas, no tenía motivos para rechazarlo. Después de todo, ese esposo era muy bonito. Tal vez un poco despistado, pero adorable. Imitó mi tono y respondió, «Buenos días». La palabra esposo le resultaba extrañamente difícil de pronunciar, así que solo la repitió en silencio una y otra vez en su mente. Luciano estaba muy ocupado. Después del desayuno se fue directo a la empresa y no lo vi en todo el día. No tuve más remedio que sacar el teléfono y empezar a molestarlo un poco. Revisé nuestro historial de mensajes. Estaba prácticamente vacío, salvo por las 2 frases automáticas de cuando nos agregamos. He aceptado tu solicitud de amistad. Ahora pueden comenzar a chatear. Y nada más. ¿Esto es una relación normal entre esposos? Una vida matrimonial armoniosa necesita que alguien tome la iniciativa. Y claramente, ese alguien era yo. Le envié un mensaje. Esposo, ¿a qué hora sales del trabajo? De repente se me antojó el pastel helado de la pastelería del oeste de la ciudad. Si puedes, tráeme uno al salir. Te aprecio mucho. Esperé bastante tiempo, pero Luciano no respondió. Una molestia inexplicable empezó a crecer en mi pecho. ¿De verdad no eres un esposo ejemplar? ¿De verdad puedes dejar a un Omega tan bonito y adorable pasando hambre y solo en casa? ¡Qué corazón tan frío! Ay, al final fui yo quien se equivocó. Por fin, llegó su respuesta. Lo siento. Estaba en una reunión. Mi teléfono estaba proyectado en la pantalla. Cuando leí eso, sentí que mi alma abandonaba el cuerpo. ¡Qué vergüenza tan grande! Perdón por molestar. En la empresa, Luciano estaba igual de incómodo. Durante la reunión, al proyectar unos documentos desde su teléfono, el mensaje de Román apareció justo en la pantalla. No tuvo tiempo de reaccionar, y sus empleados, todos jóvenes y curiosos, lo vieron todo. El señor Luciano y su pareja parecen llevarse muy bien. Pensé que era un matrimonio sin sentimientos, pero se nota que son muy cercanos. El señor Luciano se ve tan distante, pero con su esposo es bastante atento. Escuchando esos comentarios que supuestamente eran en voz baja, Luciano respiró hondo. Ya estaba casado. Entre su esposo y sus empleados, solo podía pensar, no puedo despedirlos, y mucho menos divorciarme. Después del trabajo, Luciano fue igualmente a la pastelería. Hizo fila durante media hora y logró comprar el último pastel helado especial, además de algunos otros muy populares. Cuando yo estaba sentado tranquilamente en el balcón, mirando el atardecer, Luciano regresó. Dudé en salir a recibirlo. Lo ocurrido durante el día había sido demasiado vergonzoso. Si hubiera habido un agujero en el suelo, habría sido el primero en esconderme. Tras pensarlo un poco, decidí fingir que dormía, recostado en la mecedora. Luciano miró alrededor de la casa y no me vio. ¿Dónde está él? La empleada respondió en voz baja. El señor está durmiendo en el balcón. Al oír eso, Luciano bajó inmediatamente el ritmo de sus pasos. Está bien. Guarda los pasteles en el refrigerador. Cuando despierte, dáselos. La empleada tomó la caja, dudando un poco. ¿Pasa algo?, preguntó Luciano. Ella sonrió. Creo que si se los entrega usted mismo, estará mucho más feliz. Después de todo, usted los trajo especialmente para él. ¿De verdad? Claro. Hoy miró muchas veces hacia la puerta. Seguramente estaba esperándolo. Luciano recuperó la caja y caminó hacia el balcón. Yo, que había escuchado todo, no aguanté más y fingí despertarme, frotándome los ojos. Luciano, ¿ya volviste del trabajo? Sí, si ya despertaste, ven a comer pastel. Al ver la caja en sus manos, me levanté emocionado. Solo lo había dicho por decir, pero de verdad los compró, y de varios sabores.
Luciano, eres muy bueno conmigo. Te aprecio mucho. Tomé su rostro con las manos y le di un beso rápido en la mejilla. Luego corrí feliz hacia la sala con los pasteles, dejando a Luciano solo en el balcón, completamente inmóvil. Al poco rato, una sonrisa clara apareció en su rostro. En solo 2 días, ya se estaba acostumbrando a esa cercanía repentina. Come tranquilo. La próxima vez, solo dime qué te apetece. Pero ese tipo de palabras, mejor dímelas en privado. No es apropiado que otros las escuchen. Al oír eso, me sentí aún más avergonzado, con ganas de esconder la cara en el pastel. De verdad no sabía que su teléfono estaba proyectado. Espera, ¿eso significa que puedo decirle esas cosas mientras estemos a solas? ¿Que mientras nadie más lo vea? Está bien, esposo. Esa misma noche hice un pedido especial en línea, un pequeño regalo pensado solo para Luciano. Con su rostro, su porte y su voz. Incluso algo sencillo se vería perfecto. Después de todo, ya es mi alfa. Pensar un poco en mi propia felicidad, también es razonable. De repente, recibí un mensaje. Mañana a las 6 de la tarde, en el mismo lugar de siempre. Te espero. El remitente usaba el apodo, L. Pero en mis recuerdos no existía nadie así. Entré al historial del chat y me quedé helado. Las conversaciones eran sorprendentemente cercanas, llenas de complicidad. ¿Y si era una cuenta secundaria de Luciano? Pensándolo bien, en su cuenta principal apenas había mensajes. De repente, todo encajaba. Así que por fuera parecía serio y distante, pero en privado era todo lo contrario. De acuerdo, te aprecio mucho, respondí. El mismo lugar, resultó ser un hotel de 5 estrellas. ¿Así que la casa no era suficiente y quería retomar lo que no pasó la noche de bodas? Solo pensarlo me llenó de entusiasmo. Decidí prepararme bien, y esa misma noche, hice otro pedido especial en línea. Mientras tanto, Luciano, que estaba trabajando en el estudio, estornudó sin razón aparente. Esa noche, al ver que otra vez se iba a la habitación de invitados, me quedé sin palabras. Era realmente, demasiado reservado. Pero pensando en el encuentro del día siguiente, no pude dormir. Llevábamos casados un tiempo y yo apenas conocía ese lado suyo. Sentí que había sido demasiado descuidado. Pensé incluso en su aroma, algo que aún no lograba identificar. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. En medio de la noche fui a buscarlo. Intenté acercarme, pero una mano firme me detuvo. «Duerme», dijo con voz contenida. Me quedé quieto al instante. «Está bien», respondí, encogiéndome en silencio. A la tarde siguiente, fui puntual a la cita. Llegué al hotel con una gran caja que había comprado en línea. Luciano aún no había llegado. Parecía que yo ya era un visitante frecuente, porque en cuanto entré, el personal me entregó la tarjeta de la habitación sin preguntar. Mientras lo esperaba, revisé lo que había traído, leyendo con atención las instrucciones. Sin darme cuenta, me puse nervioso. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta con entusiasmo. Luciano estaba allí, con un traje oscuro impecable y el cabello cuidadosamente arreglado. Se veía impresionante. «¿Llegaste?». Antes de que pudiera decir más, su expresión cambió por completo. «Así que estabas aquí». Su voz temblaba, cargada de una mezcla de tensión y enojo. «Román, me ocultaste algo». Yo no entendía nada. «Luciano, ¿qué ocurre?». Él siempre había sido amable conmigo. Ese comportamiento no se parecía en nada a él. El ambiente se volvió pesado, como si su estado emocional se hubiera desbordado. Su rostro estaba enrojecido, respiraba con dificultad. «Román», dijo con voz baja. «Pensé que me estabas traicionando». Intenté calmarlo, hablando despacio. «Escúchame, soy tu esposo. No te he engañado». No parecía escuchar con claridad. «Creí que habías venido aquí por otra razón», murmuró. En ese momento, su fuerza lo abandonó de golpe y se desplomó, perdiendo el conocimiento. Me quedé paralizado. Con mucho esfuerzo logré apartarlo y llamé de inmediato a su asistente. Necesitaba ayuda médica cuanto antes. Cuando todo estuvo bajo control y él descansaba, aseguré que nadie pudiera molestarlo hasta que despertara. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Era L. «Ya puedes actuar. Luciano fue a verte. Si él desaparece, podremos estar juntos para siempre. Tú eres su esposo legal. Todo será tuyo». Miré el mensaje, completamente confundido. Así que no era Luciano. Era alguien más, alguien a quien yo había olvidado. Sentí un vacío en el pecho. Debió ser el golpe en la cabeza. Había olvidado algo importante. Pero desde que me casé, Luciano siempre me había tratado bien.
No podía traicionarlo. Borré todos los mensajes de inmediato y respondí una última vez. No vuelvas a escribirme. Estoy bien con mi esposo. Lo aprecio de verdad. No intentes separarnos. Luego bloqueé el contacto. Miré a Luciano, aún inconsciente, y una profunda culpa me invadió. Todo esto había sido por mi culpa. Pasó bastante tiempo antes de que el asistente regresara con el médico. ¿Por qué tardaron tanto? Dije con urgencia. Luciano estaba perdiendo demasiada sangre. El asistente preguntó con cautela. ¿Cómo se lastimó? Al instante perdí todo mi ímpetu. Me sentí culpable y respondí en voz baja. Fui yo, fue un accidente. El médico miró alrededor, observando los objetos esparcidos por la habitación. Frunció el ceño y habló con tono serio. Los jóvenes suelen dejarse llevar por emociones intensas, pero incluso así hay que saber controlarse. Forzar el cuerpo o la mente nunca trae buenos resultados. Me apresuré a explicar. No es eso, nosotros no. El asistente abrió la boca en forma de O, con los ojos muy abiertos. Yo solo pude suspirar, completamente indefenso ante la situación. De verdad, no había forma de aclararlo todo en ese momento. Está bien, dijo finalmente el médico. Ahora lo importante es atender a Luciano. Después de administrarle el estabilizador, la temperatura corporal de Luciano comenzó a normalizarse poco a poco. Antes estaba tan alta que resultaba alarmante. Tú eres su único compañero reconocido, me explicó el médico. Si puedes, mantente cerca de él. Tu presencia parece tranquilizarlo. Mientras le vendaban la herida, Luciano seguía aferrándose a mi mano incluso estando inconsciente. Aunque no quería aprovecharme de la situación, fue él quien instintivamente buscó mi contacto. El asistente se aclaró la garganta. Yo, no vi nada. Luego miró de reojo y pensó para sí que, tal como decían los rumores, el señor Luciano y su pareja realmente se llevaban muy bien. Hice lo que me indicaron y traté de calmarlo, manteniéndome a su lado. El médico y el asistente eran beta, así que el ambiente no les afectaba en absoluto. 10 minutos después, Luciano despertó sujetándose la cabeza. Me miró con nerviosismo y me examinó de arriba abajo. Román, ¿te hice daño? ¿Estás bien? Lo siento, dijo con voz ronca. Perdí el control por un momento. Nunca quise lastimarte. El asistente, muy oportuno, se llevó al médico fuera de la habitación. Señor Luciano, los dejaré solos. Estaré afuera por si necesitan algo. En cuanto se fueron, no pude contenerme y me quejé con evidente agravio. ¿Qué te pasó hace un momento? Fuiste muy duro conmigo, incluso dudaste de mí. ¿De verdad crees que soy ese tipo de persona? Mi piel clara aún mostraba marcas visibles en el cuello, lo que resultaba inquietante a la vista. Luciano me aplicó el medicamento con sumo cuidado, lleno de culpa. No, no es eso. Román, tú eres una buena persona. Nunca pensé mal de ti. Lo siento. Está bien, respondí tras una pausa. Por esta vez, te perdono. Por suerte, había reaccionado rápido y ya había borrado toda la información relacionada con él. Con un esposo como Luciano, no tenía sentido mirar a nadie más. Entonces, Luciano me explicó lo que ocurrió esa noche. Durante una cena de negocios, alguien manipuló su bebida, provocando que su estado emocional se desestabilizara gravemente. Estuvo a punto de entrar en una fase peligrosa. Su nivel era demasiado alto, y su influencia resultaba abrumadora para la mayoría de los Omega. Además, sufría rechazo general, y yo era el único que no se veía afectado. Por eso se había organizado nuestro matrimonio. La persona que lo había planeado todo era Andrés, el mismo con quien yo supuestamente tenía una relación, pero que ya había olvidado por completo. Andrés lo miró con arrogancia. Luciano, esta vez no podrás escapar. Perderás el control y te consumirás a ti mismo. Nadie querrá ayudarte. ¿Y tu pareja, Román? Al mencionar mi nombre, la expresión fría de Luciano se quebró. Román sí lo ayudaría. Andrés soltó una risa burlona. ¿De verdad crees que es tan inocente? Dicen que te agrada bastante, pero conmigo estaba obsesionado. Incluso fue idea mía que se casara contigo. Todo era para tomarte por sorpresa cuando bajaras la guardia. Sacó varias fotos y las lanzó frente a Luciano. Eran capturas de conversaciones y antiguas fotos juntos. Aun viéndolas, Luciano logró mantener la compostura. ¿No me crees? Continuó Andrés. Ve al hotel y compruébalo tú mismo. Cuando Luciano llegó al hotel, me vio. En ese instante, toda su racionalidad se vino abajo, y ocurrió todo lo que vino después. Me enfurecí al darme cuenta de lo malintencionado que era Andrés. No solo me había utilizado,
sino que además intentó tenderme una trampa. Y Luciano, también cayó en su juego. Luciano, ¿acaso eres ingenuo? Le dije con frustración. ¿Crees que yo quería hacerte daño? Si ese hubiera sido el caso, ni siquiera habría intentado ayudarte. Llevamos casados tanto tiempo, si hubiera tenido malas intenciones, ya habría hecho algo hace mucho. Ni siquiera conozco a ese tal Andrés. La única persona que me gusta eres tú. Además, ya somos esposos, claro que quiero vivir bien contigo. Luciano preguntó con calma. Entonces, ¿por qué estabas allí? Al oír eso, me di un golpecito en la cabeza. Todo fue culpa de un malentendido. Si te digo que pensé que eras tú quien me había citado, ¿me creerías? Creí que querías sorprenderme con algo especial, y pensé que esa persona era una cuenta alternativa tuya. La mirada profunda de Luciano se detuvo largo rato en mi rostro, como si evaluara si decía la verdad. Lo miré con ojos sinceros, sin rastro de culpa. Tras un silencio tenso, fui yo quien cedió primero. Está bien, en realidad creo que perdí la memoria. ¿Recuerdas que me golpeé la cabeza la noche de la boda? Después de eso, olvidé muchas cosas, incluso a ese tal Andrés. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer sin poder evitarlo. Lo siento, Luciano. Te mentí. Si descubres que hice algo que te lastimó, puedes reprochármelo. Lo aceptaré. Al ver que ni siquiera mis lágrimas lo conmovían, elevé la voz dramáticamente. Todo es culpa mía, puedes regañarme si quieres, pero por favor, no hables de separarnos. Luciano sonrió con resignación, claramente había visto a través de mi actuación exagerada. Tranquilo, no te culpo. Hoy fue un día agotador. Descansa primero, hablaremos mañana. De inmediato cambié a una sonrisa obediente. De acuerdo. Sí, lloré, pero fue fingido. Al volver a casa, todavía me sentía inquieto. ¿Y si había más personas con malas intenciones que yo había olvidado? Luciano, creo que olvidé demasiadas cosas, ni siquiera recuerdo cómo nos casamos. En mi memoria solo quedaba la imagen de ambos, tomados de la mano en la ceremonia. Pensé que nos habíamos unido con sentimientos sinceros, o al menos que él no me rechazaba. Pero después de todo lo ocurrido, ¿y si de verdad había sido una pieza en los planes de Andrés? Luciano guardó silencio un largo rato antes de hablar suavemente. Es cierto que al principio ese matrimonio fue impuesto. Y también es verdad que antes te gustaba Andrés. Pero a mí sí me gustaba esta unión, respondí de inmediato. Eres atractivo, me tratas bien, ¿por qué no iba a querer? Además, ese Andrés no se veía ni tan imponente ni tan exitoso como Luciano. Una leve sonrisa apareció en los labios de Luciano. Si no te agrada, entonces dejemos todo en manos de la ley, dijo con calma. Que se haga justicia. Aunque sonreía, sentí un escalofrío. Exacto, respondí rápido. Debemos ser ciudadanos responsables. Si intentó perjudicarte, lo correcto es que enfrente las consecuencias legales. Con la influencia de la familia de Luciano, lidiar con Andrés no sería difícil. Por suerte había perdido la memoria. De otro modo, quien estaría en problemas ahora sería yo. Lo prometo, dije con seriedad. Ya no siento nada por Andrés. Antes quizá estaba equivocado, pero ahora solo me importas tú. Luciano sonrió, satisfecho. Bien. Entonces todo se hará como tú digas. Yo también cuidaré mejor de ti. Antes creía que no querías esta unión, por eso mantuve distancia. Eso explicaba por qué durmió en otra habitación la noche de bodas, porque se lanzó al trabajo al día siguiente, porque se ponía nervioso con el menor gesto de cercanía. Todo encajaba. Yo incluso había pensado que le caía mal, cuando en realidad estaba siendo considerado. Luciano, de verdad, no tienes que preocuparte, le dije con sinceridad. No estoy en desacuerdo con nada. Estos días contigo me han hecho apreciarte mucho. A mí también, respondió. Román, no eres como me dijeron. ¿Cómo así? Pregunté, sorprendido. Antes del matrimonio, decían que eras alguien tranquilo y muy formal, sonrió. Pero después de convivir contigo, vi que no es así. ¿Me estás criticando? Exclamé. La sonrisa de Luciano se hizo más profunda. No, me pareces expresivo, encantador, con principios claros y criterio propio. Eso me agrada mucho. Luciano, ¿me estaba elogiando? Aunque siempre supe que era alguien agradable a la vista y seguro de sí mismo, era la primera vez que él me lo decía directamente. Sentí que el rostro se me calentaba. Tú también eres increíble, respondí, algo nervioso. Eres atento, confiable y alguien con quien me siento bien. Eso también me gusta de ti. Después de aquel incidente, me volví mucho más prudente.
Me dediqué con seriedad a cumplir mi papel como la pareja consentida de una familia poderosa, temiendo que apareciera de repente cualquier persona del pasado y complicara todo. Incluso Andrés fue derrotado por Luciano en el ámbito empresarial, junto con toda su familia. Por el bien de mi vida tranquila, todos los días demostraba abiertamente mi afecto por Luciano, dejando claro lo mucho que lo quería. Luciano era un poco torpe en lo romántico, pero en todo lo demás era sorprendentemente considerado. Y para que una relación dure, es inevitable que la cercanía entre dos personas aumente con el tiempo. Poco a poco, nuestra convivencia se volvió más íntima y natural. Desde entonces, Luciano parecía aún más apegado a mí. Reducía sus compromisos, evitaba reuniones innecesarias y regresaba a casa en cuanto terminaba el trabajo. Nuestra vida diaria se volvió cálida y cercana. Después de una jornada normal, verlo relajarse en casa, con esa presencia tranquila y segura, hacía que el ambiente se sintiera especialmente acogedor. A veces, bastaba una mirada o una palabra para que el corazón se acelerara sin razón. Yo fingía torpeza al pasar a su lado, y él siempre me sostenía con paciencia, como si ya estuviera acostumbrado a eso. Cariño, fue sin querer, decía yo con una sonrisa. Luciano respondía con una leve sonrisa, una mirada profunda que dejaba claro cuánto me valoraba. No podía rechazarlo. Su sola presencia era suficiente para hacerme sentir seguro y atraído. Así, nuestros días transcurrían entre risas, cercanía y comprensión mutua. A veces me dormía primero, y él se encargaba de cuidarme con la misma atención de siempre. Medio dormido, murmuré una noche: Luciano, te quiero mucho. Él acarició suavemente mi cabello. Yo también. La vida continuó así, tranquila y llena de felicidad. Hasta que un día descubrí, casi por casualidad, que estaba esperando un hijo. Tras el chequeo médico, confirmaron que el pequeño ya tenía 3 meses. Era el primer descendiente de nuestra generación familiar. Y aún así, yo no había notado nada. Lo siento, soy un padre demasiado distraído, murmuré. Bueno, en realidad, somos 2. Eso solo demostraba una cosa. Nuestro hijo era fuerte. Mi peso no había cambiado y apenas se notaba en mi abdomen. Después de saberlo, Luciano se volvió mucho más cuidadoso conmigo, aunque también empezó a trabajar con más empeño que nunca. Decía que tenía que asegurar un buen futuro para nuestro hijo. Una pareja atenta, una vida estable, y un nuevo comienzo en camino. Era exactamente la tranquilidad que siempre había deseado. Hasta que alguien apareció y lo rompió todo. La madre de Luciano organizó una gran fiesta de cumpleaños, y asistimos juntos. Durante el evento, Luciano tuvo que ausentarse un momento. Antes de irse, me repitió varias veces: si pasa algo, llámame de inmediato. O avisa al asistente, él se quedará contigo. De acuerdo. Mi embarazo aún no era público. Mientras observaba la celebración desde un rincón, un omega con un maquillaje impecable se sentó a mi lado. Román, ¿así que ahora eres demasiado importante para responder mis mensajes? ¿Y este quién era? Bajé la cabeza con incomodidad. Lo siento, he estado muy ocupado últimamente. Mentira. Si Luciano se enteraba, no me lo perdonaría tan fácilmente. Ja. Me miró con desdén. ¿De qué presumes? ¿Crees que Luciano te quiere de verdad? Solo eres un reemplazo patético. Entonces lo recordé. Era Pablo, un hijo adoptivo de la familia de la tía de Luciano. Había estado enamorado de Luciano desde la infancia, pero su amor nunca podría estar con él. Con calma, tomé un trozo de fruta. Que a quien quiera Luciano no es asunto tuyo. Lo único seguro es que no te quiere a ti. Pablo se enfureció. No creas que por casarte con él ya ganaste. Cuando Javier regrese, sabrás quién es el verdadero lugar en su corazón. Al oír ese nombre, sentí un escalofrío. En ese instante, ante mis ojos aparecieron unas palabras invisibles. ¿Qué pasó con el villano secundario? ¿Ya no causa problemas? ¿Convertiste al gran antagonista en alguien completamente entregado? Pero el amor del pasado está por volver, y el destino no suele ser misericordioso. El Omega y su hijo podrían desaparecer de la historia. De pronto, lo recordé todo. Había entrado en una novela abo llena de drama exagerado, y me había convertido en ese Omega secundario, forzado a un matrimonio por conveniencia. Un personaje destinado a desaparecer. También era el sustituto del amor verdadero. Durante 2 meses cumplí mi papel a la perfección, siguiendo el guión de alguien frío y desagradable. Incluso la persona con la que actuaba en secreto, era Andrés. Hasta que, la noche de bodas, al ducharme, me golpeé accidentalmente la cabeza y lo olvidé todo. Bajé la mano y toqué mi vientre.
El pequeño ya tenía 4 meses. Era hijo de Luciano. Según la historia original, Luciano siempre me trató bien, solo porque me veía como un reemplazo. Cuando supiera que su verdadero amor, Javier, regresaría al país, el destino nos borraría a mí y a mi hijo de la historia, dejando el camino libre para ese reencuentro. Ahora todo encajaba. Por eso había sido tan fácil acercarme a él. Yo era una lectora veterana de este tipo de historias. Conocía demasiado bien estos patrones. Un sustituto nunca puede vencer al protagonista. En el libro, Javier era descrito como un omega de belleza deslumbrante, capaz de atraer todas las miradas. Un encanto irresistible. Incluso los beta, al verlo, parecían cambiar por completo. Luciano tampoco escaparía de eso. Era su destino. Suspiré suavemente. Pequeño, si tu padre es así, entonces no lo necesitamos. Sentí un leve movimiento bajo mi piel, como si me respondiera. Calculé el tiempo. El amor verdadero regresaría la próxima semana. Esa misma noche, regresé a casa y empecé a empacar. Dejé sobre la mesa un acuerdo de divorcio. Y me fui. Las palabras flotaron de nuevo ante mis ojos. El personaje secundario está despierto, vive para sí mismo. ¿Quién querría ser parte del juego entre el villano y su amor del pasado? Esta huida fue rápida y decisiva, merece aplausos. Casarse con alguien como Luciano tenía una ventaja. El dinero. Los regalos más simples ya valían cifras enormes. Y los que daba con verdadero interés, aún más. Vendí todo, tomé varias tarjetas. Y me dirigí hacia el sur con mi hijo. Mientras tanto, Luciano trabajaba más duro que nunca. Creía que estaba construyendo un futuro para su familia. Pero cuando volvió a casa tras un largo día, su mundo se derrumbó. Su pareja y su hijo habían desaparecido. Yo me establecí en un pequeño pueblo costero. El paisaje era hermoso, la gente amable, un lugar perfecto para criar a un hijo. Al día siguiente, temprano, salí con un pequeño balde para explorar la playa. Recolecté conchas, pequeños cangrejos, estrellas de mar. No tardé en cansarme y me senté bajo una sombrilla, descansando con la mano sobre el vientre. Pequeño, qué mala suerte tenemos. Elegimos a un hombre tan poco confiable. Si algún día eres Omega, no elijas a alguien como él. Si eres Alfa, no te conviertas en alguien como tu padre. Después de mucho murmurar, mi vientre se movió suavemente, como si asentara. Muy lejos de allí, en la capital, Luciano estornudó de repente. ¿Quién estaba hablando mal de él? Llevaba 2 días sin su pareja ni su hijo, y aún así alguien se quejaba. Tras descansar lo suficiente, regresé lentamente a mi alojamiento frente al mar. No me privé de nada. Una habitación con vista al océano, ayuda en casa, buena comida. Dormía bien, comía bien, todo parecía perfecto. Y aún así, a veces pensaba en alguien. A esa hora, probablemente él ya estaría reencontrándose con su amor del pasado. No tendría tiempo para recordarme. Me puse triste. Incluso comer se volvió más lento. Solo pude terminar 2 platos. ¿Así como se vive? Decidí olvidarlo. Al día siguiente, volví a salir con mi balde hacia la playa. Al doblar la esquina, choqué con alguien. Cuando vi su rostro, el susto fue tan grande que me di la vuelta y corrí. ¿Luciano? ¿Me había encontrado? Después de huir con tanto cuidado, ¿aún quería alcanzarme? Por suerte, llevaba sombrero y máscara para protegerme del sol, así que Luciano no me reconoció. Durante 2 días seguidos, no me atreví a salir. Me quedé escondido en la habitación, sin siquiera correr las cortinas. Por la noche, el cielo se partió en 2. Relámpagos, truenos, y una tormenta cayó sin previo aviso. El viento aullaba, como si algo salvaje estuviera rugiendo en la oscuridad. Sonó el timbre. A esa hora, ¿cómo iba a abrir la puerta? El personal que había contratado ya se había marchado hacía rato. El timbre sonó durante un buen tiempo, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Me escondí con cuidado en la habitación, y me preparé para mirar la cámara de la entrada. Entonces, el teléfono sonó de forma abrupta. Luciano. Román, no tengas miedo. Soy yo. De verdad me asustaste. Pensé que era un ladrón. Todavía me quedaba mucho dinero sin gastar. Comparado con alguien peligroso, Luciano era infinitamente más tranquilizador. Abrí la puerta y lo dejé entrar. Apenas cruzó el umbral, me rodeó con los brazos. Cariño, te extrañé tanto. ¿Sabes cuánto tiempo estuve buscándolos? No dormí bien ni una sola noche. Todo el tiempo estuve preocupado.
Lo único que importa es que estén bien. ¿No se suponía que ahora debía estar reencontrándose con su antiguo amor? Aturdido, lo aparté con suavidad. Luciano, ya nos hemos separado. Sé que hay alguien más que te importa. No voy a insistir, te lo prometo. Había venido bajo la lluvia. Su cuerpo estaba frío, pero sus manos eran cálidas. Tomó mis dedos y los sostuvo entre los suyos para darme calor. Siempre le tuve miedo a las tormentas. En un día como ese, en otro tiempo, todo cambió para mí, pero Luciano lo sabía. Cada vez que llovía, se quedaba a mi lado. No tengas miedo. Estoy aquí, y ahora, una vez más. Había cruzado viento y lluvia para llegar hasta mí. Román, la única persona que he amado siempre has sido tú. Nunca afirmé nada. En cuanto a lo que dijo Pablo, esa persona fue solo un compañero de universidad. Visitó la casa un par de veces, nada más. Está casado desde hace años. Tiene su propia familia. ¿Qué? Nada de esto coincidía con lo que yo esperaba. ¿Acaso, al perder la memoria, la historia también había cambiado? Luciano me miró con los ojos enrojecidos. Román, no puedo perderte. Lo siento. No supe hacerlo bien y te hice sentir inseguro. No volverá a pasar. ¿Podemos no separarnos? Dame otra oportunidad. Quiero ser un buen compañero. Esa escena me resultaba extrañamente familiar. Todo lo que Pablo te dijo e hizo ya lo investigué. Por su culpa nos alejamos tanto tiempo. Ya me ocupé de ello. Mientras hablaba, se arrodilló lentamente frente a mí. Cariño, ¿puedes perdonarme? Espera, déjame respirar un poco. Está bien. Román, al principio solo sentía curiosidad. Luego me di cuenta de algo mucho más profundo. Luciano habló durante largo rato. La primera vez que me vio, fue justo cuando yo llegué a este mundo. Yo seguía instrucciones, actuando como alguien difícil y problemático. Pero él dijo, eras animado, distinto. Parecías ruidoso, hacías cosas que parecían malas, pero siempre cuidabas de los gatos callejeros. Todo eso lo vio. De lo contrario, nunca habría aceptado un vínculo así. Ahora te amo de verdad. No es justo que me hagas depender de ti, y luego me abandones. No te digo esto para presionarte. Respetaré cualquier decisión que tomes. Tampoco tienes que quedarte por el niño. Solo te pido que no desaparezcas otra vez. Me preocuparía demasiado. Mi corazón estaba hecho un caos. Cada palabra tocaba un lugar exacto dentro de mí. Luciano sacó un grueso conjunto de documentos, y los puso frente a mí. Todo lo que tenía estaba a mi nombre. Las cifras me hicieron temblar las manos. ¿Esto era riqueza absoluta? Luciano, ¿hablas en serio? Por supuesto. Un alfa responsable debería hacer esto por su pareja. La verdad es que, durante esos 2 días, yo también lo había extrañado. Desde que llegué a este mundo, siempre me trató bien. No era ningún villano, solo era alguien que me amaba. Y yo también lo amaba. Está bien, te daré otra oportunidad. Acaricié mi vientre. Pequeño, tu padre no es tan malo, podemos quedárnoslo. Sentí un ligero movimiento, como si estuviera de acuerdo. No es que sea débil de corazón. Es solo que Luciano ofrecía demasiado. Pero te observaré durante 2 años. Si no te portas bien, gracias, cariño. Haré todo lo posible para que estés satisfecho. Me abrazó con alegría. La sonrisa no se le borraba del rostro. Así terminó esta historia de huir y perseguir. Desde entonces, Luciano y yo volvimos a vivir una vida tranquila, dulce y profundamente feliz. Esta historia no es solo un romance abo. En el fondo, habla de identidad, destino y elección. Al inicio, el protagonista parece atrapado en un papel secundario, un omega destinado a desaparecer, un matrimonio impuesto, una vida escrita por otros. Pero lo interesante es que, tras perder la memoria, no intenta luchar contra el destino de forma grandilocuente. Simplemente vive, ama con sinceridad, y trata bien a quien tiene delante. Y es precisamente eso lo que cambia toda la historia. Luciano, que supuestamente era el gran antagonista, no se transforma por fuerza, sino por convivencia, cuidado y confianza. La relación se construye en detalles cotidianos, no en grandes promesas. Sin embargo, el punto más fuerte del relato no es el romance, sino la huida. Cuando el protagonista recuerda su papel original y decide irse, no lo hace por odio, sino por protegerse a sí mismo y a su hijo. Esa decisión es madura, dolorosa,
y muy poco común en este tipo de historias. Por supuesto, el reencuentro final puede parecer demasiado perfecto. Algunos conflictos se resuelven rápido, y ciertos antagonistas desaparecen con facilidad. Eso puede dejar una sensación de que el mundo favorece demasiado a los protagonistas. Pero aún así, la historia deja algo claro. El amor no debería ser una condena ni una obligación. Debe ser una elección consciente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el protagonista hizo bien en huir? ¿Luciano realmente cambió, o solo tuvo una segunda oportunidad que otros no tendrían?